Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Muy agradecidos por estar aquí presentes en este nuevo Hangout, donde en este día vamos a tratar un tema muy interesante. Chava, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado como siempre de participar en estas pláticas que se me hacen muy interesantes, en la manera en que el maestro aborda los temas. Ya tuve la experiencia la vez pasada de participar en uno y me quedaron muchas ganas, y hoy, maestro Alfonso, le agradezco mucho la invitación. Te agradezco mucho, Chava. Bien, vamos a iniciar nuestro tema. El tema del día de hoy es improvisar un tema para hablar en cualquier ocasión. Dicho de otra manera, ¿cuántas veces cada uno de nosotros, de los que me están escuchando y de quienes están ahorita aquí presentes, no se han encontrado ante el problema, si es que es así para ustedes, de que les digan, oye, quiero que le des una felicitación a tal persona, oye, quiero que dirijas unas palabras, oye, quiero que te comuniques con tal persona y le digas esto, otro, o si están en una boda, o están en una reunión, o están en una sala de juntas, o en muchas ocasiones pueden estar ante un pequeño o ante un gran público. ¿Cómo le hacemos si anteriormente, y allí está el problema, si nunca nos dijeron a nosotros, tienes que hablar? Imagínate, por ejemplo, Chava, que te digan en este momento, dale una felicitación a los novios. ¿Qué harías tú, Chava? En este preciso momento. ¿Sí me escuchaste? A ver, quítate el sonido o no lo tienes. Sí, escuché, lo que pasa es que no le muy todavía aquí a lo del micrófono, pero estoy listo. No, pues imagínense el problema que a veces tendría uno, si cuando a veces nos tenemos que preparar con ya un discurso, con alguna situación, simplemente aquí con los jóvenes, ¿no? En la escuela, que de repente llega el coordinador académico y te dice, hay que hablar con los muchachos porque ayer pasó esta situación en el colegio. Híjole, entonces ahora sí como que quiere uno sacar información de todos lados, pero yo creo que tiene que estar uno preparado para este tipo de situaciones porque a veces no vamos a tener información a la mano en la que podamos nosotros hacernos llegar un tema. Y sería muy importante, pues, saber esta técnica, saber improvisar, ¿no? Ante una situación y que esa improvisación no se vea que se está realizando, porque entonces viene ya otro problema. Sí, improvisación lo podemos definir como hablar de una manera inmediata sin previa preparación. El término inmediato puede ser un tiempo de minutos, segundos o una hora. Yo recuerdo cuando tenía mis cursos de oratoria, nos daban escasamente 2 minutos para que prepararas tu tema y lo tenías que hacer y de preferencia muy bien. De hecho, era el tema fundamental que teníamos, donde prácticamente que quedaba de campeón o no campeón, lo definía precisamente cuando tenías que improvisar un tema. Pero no estamos hablando aquí solamente de un discurso, estamos hablando de un tema en general. Tú, por ejemplo, en tu caso, que eres director y que estás dando clases, otras personas que, por ejemplo, un gerente en una empresa le dicen, oye, tienes que hablar con los obreros o tienes que hablar con la gente de oficina porque tenemos este problema, y lo primero que dicen, oye, ¿qué digo y cómo les digo y qué va a pasar? Y allí es donde empieza a haber una serie de problemas donde no sabemos muchas veces qué hacer, como tú ahorita precisamente lo comentabas, Chava, que te dicen, oye, a ver, aquí ya llegó el director, llegó el secretario o llega un personaje y hable, dígales unas palabras. ¿Y de dónde saco ideas? ¿De dónde saco aquello, no? Precisamente de esto es lo que vamos a hablar nosotros. No se trata nada más de un discurso frente al público, sino saber en un momento dado improvisar.
Lo primero que se tiene que tener muy en claro es quién es tu público. Si tú no sabes y no defines quién es tu público, va a ser muy difícil que dispares tus dardos con mucha precisión. Por ejemplo, si sabes que tu público es de amas de casa, pues háblales con el lenguaje de amas de casa. Si sabes que tu público es de jovencitas de secundaria, pues tienes que utilizar un lenguaje más adecuado a las jovencitas de secundaria con los ejemplos de lo que están viviendo las niñas de secundaria. Cuando tú le hablas, por ejemplo, a unos deportistas ahorita que está de moda el mundial, pues tienes que hablarle también en su lenguaje, ¿no? Defensa, ofensa, medio, portero, adelántate, atrásate, ten en cuenta que ten cuidado con el árbitro, etcétera. De la misma manera, cuando tú estás frente a un público, lo primero es decir, ¿a quién le voy a hablar? Y una vez que sepas a quién le vas a hablar, tienes que definir de cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que a ellos más les agradan, cómo son, qué sueñan, qué les preocupa. Claro, lógicamente dices, oye, ¿cómo me acabas de hablar que en 2 minutos puedo hacer eso? Muchas veces sí se puede, en otras ocasiones no se puede. Yo lo que te sugiero que siempre que hables a un público, trates de preguntarle un poquito antes a la gente qué le está preocupando, por qué vino allí. Eso es muy importante. Hazle esa pregunta, oye, ¿por qué viniste allí? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y empiezas a agarrar, salvo que te toque un público muy heterogéneo, pues ahí tienes que ver en qué coinciden, porque si no, nada más le vas a estar hablando a un pequeño público de tu gran público, o le vas a hablar a 2 o 3 personas del pequeño grupo o gran grupo al que tú en un momento dado le estás hablando. Define pues claramente a quién le vas a hablar y trata de conocerlo. Mira, intuye. A veces hay que intuir, luego sentimos si es un público que está inquieto, si es un público, por la manera como observa, la manera como se expresa 2 o 3 palabras que estamos escuchando, por la manera como viste. Hay detalles que son indicadores muy importantes para saber quién es tu público. Sobre todo, pues lo más seguro es que puedes saber de qué región vienen, puedes saber si son de clase media, si son de clase alta, etcétera. Eso te va a ayudar mucho. Por otro lado, también conviene que definas cuál es tu mensaje. Mira, una de las cosas muy importantes, la gente llega y empieza a hablar, perdonen la expresión, a tontas y a locas. Porque dice, yo voy a hablar y a ver cómo la libro. No, no se trata de a ver cómo la libras. Se trata de tú precisamente poder definir qué es lo que le quieres dejar al final del camino en la mente a las personas. Como te decía, si le estás hablando, por ejemplo, a una ama de casa, pues lo más seguro es que tenga una preocupación muy fuerte por la salud de los niños, tengo una preocupación dependiendo del lugar, probablemente cómo los voy a mantener, cómo los voy a educar, que los niños no hicieron la tarea, que los niños lleguen pronto, están en constante ocupación y preocupación las madres, que tienen que lavar la ropa, que tienen que hacer la comida, y esas palabras o esas situaciones te van a definir qué es lo que en un momento dado ellas quieren, qué quieren ese grupo de personas. Háblales, pero que tu mensaje al final sea el mismo que pensaste al principio. Y siempre eso tenlo claro. Haz de cuenta que es tu titular que debes de mantener todo el tiempo en tu mente. Por otro lado, sí es muy importante algo. Generalmente es algo que acostumbro a hacer. Miren, es algo tan curioso. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de tu público cuando estás frente a él? Por ejemplo, Chava, ¿qué imagen tú, por ejemplo, tienes de los alumnos? Cuando entras a un salón de clases, ¿qué imagen tienes de ellos? Dímelo. Bien, mire, pues aquí, como usted dice, sí, a veces, aunque vivan en la misma comunidad, viven en el mismo municipio, sí se encuentra uno con cuestiones heterogéneas en los alumnos, de verdad. Y yo veo, por ejemplo, un rasgo muy importante, yo que tengo el aula externa en Capilla de Guadalupe y también tengo el CECITEC en San Ignacio. Son dos diferentes, tengo que ver los diferentes modos y diferentes formas, mejor dicho, a los alumnos allá que acá, ¿sí? Yo veo en Capilla
Capilla de Guadalupe un tipo de alumno un poco más pensante, un poco más racional, es más introvertido, el alumno exige más sus derechos. Cuando uno llega a hablar con ellos improvisadamente, luego ellos sí se dan cuenta de la situación. Y se olvida hacer, oiga, usted acaba de decir esto, y ahorita ya nos dijo otra cosa, entonces es ahí donde nos empezamos a conflictuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tiene que llegar a hacer uno es, aunque venga improvisado el asunto, no hablar a diestra y siniestra, como usted ahorita lo dijo, de decir, ay, pues a tontas y a tientas, dije yo. Y con ellos yo veo, con la gente de Capilla de Guadalupe, con los alumnos, tengo que tener más tacto al momento de hablar. Con los chavos de San Ignacio, como que son más relajados, yo los veo como un poco más desinteresados, respetan más la figura del director, eso sí, a diferencia de la gente o el alumno que tengo en Capilla de Guadalupe, y yo me siento más con confianza hablando con la gente de San Ignacio, con la gente de Capilla de Guadalupe de entrada. Entonces aquí son dos formas diferentes de ver al alumnado. Exactamente, dijiste muy bien. Y por otro lado, eso desde el punto de vista de la percepción que tenemos nosotros a simple vista. Pero es como alguien en una vez comentaba, tú cuando vas, por ejemplo, a un lugar donde hay gente pobre, ves a la gente con lástima o en un momento dado ves a la gente como una persona que pueden ser gentes que pueden salir de su pobreza, que son tan capaces como mucha gente. Y fíjate, cambia tu percepción y va a cambiar tu discurso y tu forma de hablar y va a cambiar completamente tu lenguaje. No es lo mismo hablarle a la gente que está en condiciones de pobreza, como decirle pobrecito, pobrecito, hablarle a gente en condiciones de pobreza, decirles, ustedes pueden salir adelante, ustedes van más allá, vamos a buscar cómo los ayudamos, pero ustedes pueden, tengan conciencia de que tienen una gran dignidad como personas. O sea, te cambia el discurso. O sea, ¿qué idea tienes de las demás personas, no? ¿Son personas que son capaces de salir adelante o te quedaste con la idea de que son personas que no tienen capacidad de salir? Y como ese te puedo mencionar muchos ejemplos donde qué percepción tenemos nosotros acerca de nuestro público. Y yo el consejo que siempre he dado al respecto es que siempre tengamos una imagen mental interna de lo que es nuestro público. Un público bonito, un público alegre, un público deseoso de escucharte, eso te da a ti mismo alegría, eso te da a ti mismo una sensación precisamente de mayor felicidad para hablarles a los demás. Por eso es muy importante que cuando improvises un tema, rápidamente, mantente en un estado de felicidad, mantente en un estado positivo, mantente en un estado agradable. Eso es muy, muy, muy importante, que no te importe si hay una cara fea, si hay una cara bonita, si hay una cara que no tiene bonito, no te está observando bien, que no te importe. Lo más importante es la percepción interna que tú tengas acerca de tu público. Y por otro lado, eso te va a crear a ti mismo una percepción personal muy bien. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, Chava, que lo tengan en cuenta todos, Sean felices cuando hablan. Bueno, lógicamente, si ustedes quieren hablar de que están en un estado de preocupación en una empresa, pues muéstrense preocupados precisamente sobre ese problema, ¿sí? A lo mejor en algunas ocasiones tienen que dramatizar, bueno, lo tienen que hacer, esa dramatización, pero lo más importante en todo eso es que cómo te sepas y te definas cómo te quieres ver ante tu público y cómo ves a los demás. En cuarto lugar, quiero comentarles que tienen que tener, y eso es muy importante, cuál va a ser tu tema central que les vas a hablar. Es muy fácil estar redundando en una idea acá, otra idea acullá, y al ratito, oiga, ¿qué dijo? Como estabas ahorita comentando, ¿qué dijo? ¿Qué me está diciendo? No, nada más hay un tema, y sobre ese tema deben de girar todos los demás. Si yo voy a hablar acerca de los árboles, no voy a estar hablando acerca de las ramitas, no voy a estar hablando acerca o sea, mi tema central no van a ser las ramas, ni al rato mi tema central van a ser las hojas, ni al rato mi tema central van a ser la tierrita. Mi tema fundamental
va a ser y debe ser mi tema fundamental, el árbol, fundamentalmente, porque de eso es de lo que yo voy a hablar. Siempre me tengo que centrar en un tema, que la gente sepa de qué estoy hablando. Me acuerdo, déjenme comentarles una anécdota de un maestro que me dio un gran consejo. Me decía, mira, Alfonso, la improvisación como maestro, aunque dice, yo tengo ya más de 30 años de maestro, me decía él, y las veces que no preparo, aunque sea 5 o 10 minutos antes mi tema, la gente me lo nota, la gente me lo capta. Mínimo tienes que tener una, y es que sería el siguiente tema, tienes que tener una columna vertebral sobre la cual tú te puedas basar. Entonces ya tenemos claro que debemos de tener un tema, centrarnos en ese tema, cómo te quieres ver a ti mismo y cómo vas a ver a la gente. Define bien y claramente cuál es tu mensaje, o sea, qué es lo que le quieres dejar a la gente, cuál es tu público. Creo que son diversos temas, pero esto, miren, no es tan difícil como aparenta. Ustedes cuando van a empezar a manejar un carro, dicen, ay, caray, ¿qué voy a hacer ahorita con el volante? ¿Qué voy a hacer con el clutch? ¿Qué voy a hacer con el acelerador? ¿Qué voy a hacer con la radio? ¿Qué voy a hacer con la antena? ¿Qué voy a hacer con una serie de cosas? ¿Qué voy a hacer para los frenos? Al principio a lo mejor les va a costar un poquitín de trabajo, pero después van a ver que esto lo van a hacer de una manera rutinaria y de una manera automática. Dani, ¿ya llegaste? Se va y se viene. ¿Qué opinas? A ver, Chava, me gustaría que siguiéramos dialogando tú y yo acerca de esto que se ha dicho hasta ahorita. Hay dos cosas que para mí son bien importantes ahorita escuchando el tema. La primera de ellos, efectivamente, yo creo que ese ejemplo que usted pone del maestro nos pasa a todos. La gente es muy perceptiva cuando a uno lo nota que no va preparado. Yo lo veo en los mismos docentes que no preparan alguna clase, se meten al salón y el alumno intuye esa situación y curiosamente tiende a estar cuestionando al docente, porque ya vio que el maestro no trae alguna preparación. Así Al es. hacer eso, el alumno, el maestro empieza a enredarse en un juego de palabras o algo y empieza, como nosotros decimos, a cantinflear. Y el alumno sabe que el maestro no va preparado. E inmediatamente, con el coordinador académico, con un servidor, nos vienen y nos señalan. Director, coordinador, maestro fulano entró con nosotros, pero sin embargo no llevaba una clase elaborada. Aquí lo interesante es, el improvisar justamente yo lo entiendo como ese acto de no ir preparado hacia una situación y que tengo que salirle al quite, que tengo que tener la capacidad de ver, de sacar un tema con esa rapidez o tener una estrategia para lograrlo. Entonces, si yo me doy tiempo de preparar un tema, aunque sea 10 minutos, 15 antes, pues yo lo estoy improvisando, ¿eh? Yo ya llevo algún conocimiento. Sin embargo, los tips que usted está señalando, como el que yo lo veo mucho en la cuestión cuando cubro eventos de políticos, por ejemplo, llega el invitado fulano, el invitado mangano, que no está muy socializado con el evento en el que va a participar. Sin embargo, la estrategia es empezarle a preguntar a los de al lado, oye, ¿quiénes son? ¿Cómo se mueve esto aquí? Y tienen la capacidad en cuanto hay una intervención de una otra persona que está usando la voz, tienen esa capacidad de en ese momento enlazar ideas y poder dar un discurso lógico y un discurso que llegue a la gente. En la cuestión de ver, en la cuestión perceptiva, uno sabe, señor Alfonso, cuando la gente le está poniendo atención o cuando la gente no le está gustando nuestro discurso o no le está gustando nuestras palabras. Entonces entra la otra estrategia que atinadamente en el otro handbook nos habló. Hay que tener la capacidad de hablarle al polo izquierdo del cerebro y al polo derecho. Y una bromita, alguna situación, cuando uno vea eso, empieza otra vez a tener la atención del público. Me ha pasado en reuniones con padres de familia, yo veo que le pasa a los maestros cuando ven desinterés de los alumnos, yo veo que lo hace el político, entonces son cuestiones que nosotros tenemos que aprender. Sí, como estás observando ahorita,
Dani, ¿ya entraste? Como que va y viene. No sé si me escuchan, parece que sí. A ¿Me ver, te escuchan? escuchamos, Dani. Yo sí lo escucho. Sí, te escucho, Dani. A ver, Sí. parece Bueno, que yo sí. He ahorita tenido vuelves problemas a... para conectarme. ¿Ya me escuchas? Sí, Sí. Qué bueno que ya te integraste, Dani. En un momento más te voy a estar pidiendo tu opinión acerca de la improvisación. ¿Nos quieres decir algo acerca de la improvisación, de lo que has alcanzado a escuchar? Alfonso, he estado, no he podido, hasta apenas pude agarrar la conexión. La verdad es que Correcto. no, No, si quieres más adelante, no he Dani. Digo, escuchado sí, continúa escuchando y más adelante seguimos. Bueno, repito, bien. tenemos que tener muy claro nuestro público, definir muy bien nuestro mensaje, o sea, lo que queremos dejarle en la mente a la persona, pensar cómo quieres verte y ver a tu público, desarrollar un solo tema y sobre ese tema decir varias cosas, lo que desde luego importantes, y el otra cuestión decir, bueno, ¿y cómo le hago eso? Miren, el cuerpo, digo, nuestro cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Lo mismo sucede con los discursos. Los discursos tienen interés, tienen tema, tienen argumentación y tienen una conclusión. Entonces, muy sencillo, rápidamente se te debe de tratar, trata de ocurrir algo que atraiga la atención de la gente. Puede ser una pregunta, puede ser una anécdota, puede ser un halago, puede ser un poema, puede ser una frase célebre, algo rápido que se te ocurra. Quiero comentar algo, no sé si nos dé tiempo, pero sí es importante comentarlo, que la gente tenemos una biblioteca personal grandísima, más que cualquier computadora. Yo nada más les hago una pregunta a ustedes, y a ti te la voy a hacer, Dani, para que entres en participación. ¿Cuántas experiencias tienes al día? Diferentes tienes al día, Dani. Ya se volvió a salir, creo. Se volvió a desconectar, ¿Cuántas señor Alfonso. experiencias tienes al día, Chava? No, pues son, la verdad, son incontables muchas veces, ¿eh? Depende de ¿Y en cómo vaya 24 horas, agarrando. verdad? No, pues, ¿qué le gusta? En 24 horas tener experiencias, mínimo tiene uno 4 experiencias al día, mínimo, yo hablo mínimo, Que te acuerdes. Que que te se acuerda acuerdes. uno. ¿Sí? Bueno, tiene uno que ahora, oh, pues tuve esta charla con esta persona, me fue grato, y tuve esta cuestión con otra persona que no fue tan grata, hoy me tocó saludar a un amigo que ya tenía mucho que no veía, todo eso pues empieza uno a tener ese tipo Y de... ahora, imagínate, te voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, si yo te dijera, habla ahorita frente a un público de gente que te llamas de casa, dímelo ahorita, qué experiencia has tenido con un ama de casa, tú? Pero Pues te viene a la recordar mente. que las madres de familia de mis alumnos pues son amas de casa y que pues yo tengo que hablarles así, ¿no? O sea, con términos que ellas me puedan comprender, jamás me voy a ¿Pero qué poder... experiencia tienes? ¿Has tenido alguna experiencia con una ama de casa? Sí, sí, sí he tenido Dame de una, tener, dime pues una. simplemente una reunión de padres de familia donde tengo que hablar sobre cierto tema y que si yo a la señora le digo, oiga, le voy a hablar de normatividad, pues no me va a entender, simplemente. Pero, ¿te acuerdas de alguna experiencia donde ella te haya dicho algo, esta mujer, esta ama de casa, te haya dicho alguna palabra, algún incidente, algo? Ah, ¿Recuerdas? sí, en incidentes sí he tenido, cuando las manda a citar uno porque su hijo se portó mal, por ejemplo. Ellas empiezan pues a querer hablar y empiezan a decir, la experiencia que yo me queda más grabado de cualquier padre de familia es cuando me dicen, es que yo ya no puedo con este muchacho. Y yo les digo, bueno, ¿cómo no se puede con ese muchacho si es su hijo? Y luego, si no puede usted, nosotros cómo vamos a poder con él, ¿no? Bien, mira, me acabas de decir y dar la razón al hablarme. Ya tienes una experiencia, o sea, aparentemente dirás, ¿qué le voy a decir a las amas de casa? Lo primero, saca de esa gran biblioteca de experiencias personales, saca una anécdota y ya con eso estás empezando a generar interés, algo que tú sabes, a la gente, lo comentábamos en ocasiones pasadas, nos gusta el chismecín,
y nos gusta que nos comenten ese tipo de cosas. Así inicia con interés. Después te vas al tema, señores, les vengo a hablar de esto. Les vengo a hablar de esto. Si más no puedes, les vengo a hablar de esto. Les vengo a hablar de los problemas que estoy viviendo ahorita con las mamás y los hijos aquí dentro de la escuela. Las mamás a cada momento tengo reclamaciones por el maltrato, por el bullying o por muchas cosas. Concretamente a raíz de esta experiencia. Ya vas en la segunda parte, ya dijiste cuál es el tema. El tercero, argumentos. Vas a empezar a hablarles, señores. Quiero hablarles, o sea, si tu tema, por ejemplo, es la violencia de los hijos en la escuela, entonces vas a iniciar diciendo que es violencia, vas a definir qué son hijos y vas a definir, por ejemplo, la palabra escuela. Miren, muchas veces parece de perogrullo, o sea, algo evidente, pero hay que definir cada uno de los términos. ¿Qué es lo que le quieres demostrar, por ejemplo, qué le querrías demostrar a esas amas de casa, Chava? ¿Qué se te ocurre que le querrías demostrar? No, pues demostrarle que conforme a esa experiencia que platiqué, pues es demostrarle, decirle a la señora, oiga, pues usted viene a veces aquí, nos exige un trato para el alumno, nos lo manda a la escuela, le llamo la atención, usted se molesta, pero si usted misma me está diciendo que no puede con él, entonces demostrar el hecho de, con mis palabras, hacer una reflexión en la señora que no es tan malo que nosotros les llamemos la atención a los alumnos. Yo hablo de este caso y con esta experiencia en concreto. Vas a tener esa experiencia, te estoy dando una improvisación rápida, te basas en esa experiencia y sobre esa experiencia sacas tema para hablar acerca de la violencia, acerca del bullying, acerca de la relación de padres con hijos, ¿sí? Ya habrá tiempo de que yo les diga cómo desarrollar un tema, no es el que lo que les quiero decir es que ustedes tienen una biblioteca de la que podemos disponer rápido. Entonces, dando una anécdota, me definiste tú, ya planteaste un problema, y al plantear ese problema vas a buscarme a mí las soluciones, ¿no es así, Chava? Planteaste un problema, le vas a buscar las soluciones, y ahora, al final, terminas diciendo algo para que la gente actúe. Señores, de nuestra parte, como directores, vamos a hacer esto, esto y esto. Y ustedes, como amas de casa, les pedimos que nos apoyen en esto y esto. Vamos todos juntos a avanzar sobre ese programa y vamos a hacer reuniones mensuales de seguimiento. Punto. ¿Están todos de acuerdo? Correcto. ¿Ya viste? O sea, esto es en un tema y una plática así, estoy hablando sencilla. ¿Qué fue lo que hiciste? Generaste interés. ¿Qué fue lo que hiciste? Les dijiste de qué les ibas a hablar. ¿Qué fue lo que hiciste? Les planteaste el problema que estás viviendo. ¿Qué fue lo que hiciste? Les desenvolviste el problema para darles al final una solución y al final les hiciste un llamado a la acción. ¿Viste qué rápido? Ahora, lógicamente, si tú me hablas de una improvisación ya más grande, lógicamente que tendrás que meter estadísticas, tendrás que meter algunos datos de mayor contenido para que tenga mayor contenido tu discurso, para que tenga mayor contenido tu plática. Puedes hacer preguntas, puedes manejar diálogos, etcétera, para enriquecerla. Pero esto yo te lo digo para que hagas una reflexión muy rápida. Por otro lado, también es muy importante en la cuestión de la improvisación, se los paso como un tip muy importante, es díganle a la gente lo que en ese momento están sintiendo, por ellos, pero díganselo con honestidad. Claro, nunca le digan una ofensa, nunca le digan una crítica, nunca le digan un sarcasmo, nunca le digan algo que en un momento dado violente a su persona, nunca le toquen temas que no van con ellos. Pero es muy, muy importante en la cuestión de la improvisación que ustedes tengan en cuenta que la gente lo que quiere es sentir también algo con sinceridad de parte de ellos. También déjenme decirles que si todo eso lo dicen ustedes con ánimo, con entusiasmo, se van a sentir muy bien. Ya habíamos hablado del entusiasmo, que era el entusiasmo, estar convencido realmente de lo que estás diciendo. Y si estás convencido, lo vas a decir con fuerza, te lo van a creer, no porque seas un gran actor y dramaturgo, simple y sencillamente porque van a sentir en ti esa sinceridad. Dani, ahora sí ya estás aquí presente.
Dani, no está. Chava, ¿algún comentario acerca de la improvisación? Hazme preguntas, algo que creas que es interesante, algo más que tú quieras saber, para que nuestro público, a través de ti, también nos podamos enriquecer. Bien, bueno, yo tengo un poquito de experiencia en la cuestión de la improvisación por la cuestión de laboral, ¿no? He sabido aquí que a veces estoy en mi oficina concentrado en algunas otras cosas y me llega gente a la cual le tengo que hablar improvisadamente porque no sabía que me iba a reunir con ellos, tenía que explicar algunas situaciones. Yo utilizo otra técnica cuando la verdad yo no estoy muy empapado de los temas o cuando sé que no sé cómo empezar, vaya, ¿no? Entonces yo la regreso, señor Alfonso. Llega el padre de familia, nos saludamos, empezamos cómo le ha ido, cómo van las cosas en la casa, cómo va esto, sin tocar el tema aún. Y a expensas de que a veces los mismos maestros me piden que hable de la situación con un alumno. No conozco yo mucho al alumno, no soy empapado, pero yo dejo que el papá, a través de preguntas, me empiece a empapar a mí del tema y entonces yo puedo comenzar a platicarle y me suelto, ¿no? Porque ya siento que tengo información bastante para poder informar al padre de familia o desarrollar un tema. Entonces, esa improvisación, el padre de familia no la detecta porque él ya me dio los datos bases, lo que yo necesitaba. Aquí mi pregunta, señor Alfonso, mi pregunta sería, usted hablaba que hay una estructura para improvisar. Nos manejaba que así como hay cabeza, tronco en el cuerpo, extremidades, ¿cuál sería entonces la cuestión por la que debemos empezar cuando tenemos que improvisar? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por la cabeza, por las extremidades, por el tronco? Por el interés, por generar interés. Acuérdate que nosotros tenemos de 7 a veces a 20 hasta 20 segundos para que la gente captar su atención. Si en esos 7 o 20 segundos, y digo 7 o 20 porque hay diferentes opiniones al respecto, pero en mi experiencia, en los primeros segundos, no le pongamos el tiempo exacto, los primeros segundos tú captas la atención de la gente o se te va la gente. Por eso es importante que inicie siempre, ahí siempre ten a la mano una frasecita célebre, una anécdota, acuérdate de algo que les quieras comentar, un elogio a las personas, a lo mejor pasó algo en ese momento y tú dices, señores, acaba de pasar esto, genera alguna expectación. Si te sabes alguna historia, algún cuentito, pues díseselos a la gente, trata de interesarlos inmediatamente. Al principio, interés, ya hablaremos más a fondo sobre esto. El siguiente es decirles de qué les vas a hablar, ¿sí? O sea, yo no voy a una tienda a comprar un vestido y decirles, pues, aquí, oiga, ¿qué viene? Miren, no sé, pero déjeme decirle, creo que déjeme ver no. Dice, vengo por un vestido y ya te van a decir ellos, oiga, ¿qué vestido quiere usted? Mire, quiero un vestido rojo, ¿verdad? Porque quiero que vaya con mis zapatillas negras, quiero que vaya con mi chongo, con mi peinado a la punk, de esta manera, etcétera, etcétera. Ya tienes que ir a saber por eso cuál es tu tema. Y tercero, ya al final tienes que despedirte y decir, oiga, muchas gracias por lo que usted en un momento dado me acaba de dar, esto me va a servir a mí mucho, le agradezco que me haya atendido, cuánto es, cuánto le debo, bla, 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 y ahí ya terminas. A veces el discurso lo queremos ver nosotros, los discursos los queremos ver como algo fuera de lo común. El discurso solamente, esa es una plática normalmente que tú haces con los demás en voz alta. Ahora le das cierto formato, porque vuelvo a repetir, empiezas con el interés, defines tu tema, das argumentos y finalmente concluyes o te llevan a la acción. Pero te repito, ese es otro tema. Aquí lo más importante es cómo saber generar esa actitud rápida e inmediata para que tú puedas improvisar un tema, para que tú puedas hablar con los demás. A mucha gente le cuesta muchísimo trabajo decir qué le digo a la otra persona. Pues es muy sencillo, si tú dices, ¿qué puedo hacer de interés? ¿Puedo decirle algo de interés al otro?
Siempre hay algo de interés que tú le puedas decir a la otra persona. Y después de decirle a qué vas o qué es lo que quieres. Y luego después lo argumentas ahora. Ya en la argumentación y todo eso, pues ya si se lo sabes decir bonito, con estadísticas, cuentos, muy bonito contenido, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente en los temas es muy importante que generes entusiasmo. Entusiasmo, que te vean con convicción y que te vean con entusiasmo. Y recuerda una cosa que sí es muy importante. Tú tienes mucha información y parte de ello, tú tienes mucha información. Nada más les voy a decir un dato. A mí me decía mi maestro de literatura cómo había escrito el Don Quijote Miguel de Cervantes Saavedra. Nos señalaba que él se había dejado llevar por la fantasía y él escribía lo que su fantasía le iba diciendo, es decir, lo que su mente, su cerebro le iba dictando. Él solamente era un escribano de lo que su cerebro le iba diciendo. Todos nosotros y nuestro cerebro, y es algo otro tip muy importante, si le damos pausa a nuestras palabras, si respiramos adecuadamente, se nos van a venir, nos van a brotar las frases, nos van a brotar las oraciones. Pero si queremos hablar muy rápido, no va a suceder nada. Por eso es muy importante que le demos pausa, es muy importante que nosotros podamos en un momento dado hacer este tipo de ejercicio. Mi recomendación, mi última recomendación, porque ya está terminando este Hangout, que este ejercicio lo hagan de el que yo les acabo de comentar con estos temas, revisen su Hangout, que lo pueden estar viendo, háganlo en pequeños grupos, en pequeñas pláticas, en pequeños salones y van a ver lo bien que les va a resultar a corto plazo. Y van a saber cómo se improvisa verdaderamente un tema y se van a sentir muy contentos con ustedes mismos. Yo, por mi parte, muchas gracias. Chava, gracias por participar. Y Dani, muchas gracias, aunque sé que en este momento has hecho un gran esfuerzo y no has podido entrar. A todos ustedes los invitamos todos los jueves a esta misma hora, es a las 6 horas de México y a la hora que sea en cualquier otro país del mundo. 6 todos los jueves. El próximo tema va a ser muy interesante, va a ser cómo perder tus miedos. Aquí los esperamos. Muchas gracias, Chava. Nos vemos. Hasta luego, don Alfonso. Muchas gracias a usted por su invitación. Y aquí, pues, esta charla hasta sirve como charla de café, la verdad. Aunque no estamos en lo físico, pero en lo virtual es grato siempre escucharle, es grato que comparta de verdad ese conocimiento que usted tiene, que de verdad, a lo mejor en alguna universidad tener un docente, un maestro con la experiencia de usted, pues a muchos nos costaría. Mejor así, miren, me aprovecho que es gratuito. Muchas gracias, Chava. Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Amables, hasta luego. El próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de México, y con el tema cómo perder tus miedos. ¿Podemos invitar a más gente, don Alfonso, nosotros con todo mismos? Gusto, Chava, con todo ¿Sí? gusto. Okay. Están invitados todos. Que gusten. Gracias. Gracias, hasta luego.